la palabra del Señor recitando el lema de la casa. Si usted no se sabe el lema de la casa, quiero que sepa que está ahí en su boletín. Abra el boletín y en una partecita, creo que es a la izquierda, en lo que voltea la página, va a encontrar el lema, ¿no? Y dice así, sígame: amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden tomar asiento y abran sus Biblias en Joel capítulo 3. Ahí donde está el texto base de esta mañana, Joel capítulo 3. Ese es el profeta que nos toca en esta mañana. Son apenas 3 capítulos lo que tiene el libro del profeta Joel, bien cortico. Y quiero que busquen el versículo 14, pero vamos a leer es la última parte de ese versículo. Y dice así: porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y yo sé que al usar este texto, tanto mi esposa como los hermanos Hidalgo, Gadiel y Oda, les evocará recuerdos, ¿verdad? Recuerdos de una época que para mí fue bastante bonita, porque para ustedes que no lo saben, hace años atrás, estando nosotros en Venezuela, y cuando digo años atrás, estamos hablando de 28 años que tenemos ya aquí, en Estados Unidos. 28 años, o sea, algo así como 31, 32 años atrás, en Venezuela formamos parte del mismo ministerio. Y ese mismo ministerio nos trajo a Estados Unidos en agosto del año 96. Y yo siempre lo comento, cuando comento de eso, yo digo que estando en Venezuela, sirviendo en el Valle de la Decisión, fueron muy buenos tiempos a nivel ministerial. Los recuerdo con alegría, con gozo. Fue un tremendo entrenamiento que el Señor nos dio en ese tiempo. Nos formó como ministros, pues, y nos trajo a esta nación, cumpliendo una palabra, una promesa que, en mi caso, que yo había recibido, de que el Señor me iba a traer a esta nación para servirle. Y bueno, esa es otra historia. Amén. Esa es otra historia que lleva por 28 años. Pero sí, Valle de la Decisión fue un ministerio, así poderosísimo ministerio, en el cual aprendimos a ayunar, aprendimos a orar, aprendimos a adorar, aprendimos a hacer guerra espiritual, aprendimos tantas cosas y fuimos formados como maestros de la palabra y una cantidad de cosas. Entonces, aprendimos a movernos en el espíritu y fueron buenos tiempos, ¿ok? Fueron muy buenos tiempos. Ok, volviendo entonces al libro de Joel, que como les dije hace un momento son apenas 3 capítulos. Este es un libro profético que está lleno de figuras e imágenes apocalípticas, ¿ok? Y cuando uso la palabra apocalíptica no me refiero a catástrofes, sino me refiero a las revelaciones que Dios estaba dando acerca de, sí, juicios de Dios. Porque la palabra apocalipsis viene del griego y significa revelaciones. De hecho, si usted abre su Biblia, habrá algunas versiones que en vez de decir el apocalipsis de San Juan, dice las revelaciones de Jesucristo. Porque ese es el verdadero nombre del libro. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, Gadiel, que es más experto que yo en Biblia, él sabrá por qué llamaron algunas Biblias, creo que la Reina Valera lo pone así, el Apocalipsis de San Juan, ¿okay? Él estaba ahí cuando Juan estaba escribiendo y entonces, él sabe por qué lo puso así. Gadiel, sí, Gadiel. ¿Ah? Ok, ¿ve? Él le sugirió ese nombre, entonces él puso, en español, en griego puso Apocalipsis y lo tradujeron como eso, como Apocalipsis. No lo tradujeron, sino lo dejaron así. ¿Ok? Pero ese es el nombre. Apocalipsis significa las revelaciones de Jesucristo. Y este libro de Joel está llena de esas imágenes apocalípticas que son revelaciones que el Señor Dios le dio acerca de los juicios que venían, tanto para Israel como para las naciones que estaban en derredor. Juicios que fueron aplicables en ese tiempo, en la historia del pasado, pero que también son aplicables a los momentos puntuales del presente, a hoy en día. Usted tal vez no se dé cuenta, porque tal vez no siga con atención, pero si usted le presta atención a las noticias y encuentra y ve todos los desastres que hay alrededor del mundo, estoy hablando de desastres naturales, ha habido un incremento de terremotos, ha habido un incremento de volcanes, creo que hay como 5 o 6 volcanes que están en este momento activos en todo el mundo. El porcentaje de terremotos han... Eso. ¿Ah? Ok, me estaban poniendo música para yo predicar.
El porcentaje de terremotos en todo el mundo también ha aumentado grandemente. Esos deslaves que se están presentando en las naciones, los tsunamis, todo eso son parte del juicio, ¿verdad? Que se manifiesta no porque Dios quiera destruir a la tierra, sino porque la tierra misma se está revelando ante tanto pecado del hombre, ¿verdad? Y entonces en el libro de Joel, ¿verdad? Estamos viendo las revelaciones que Dios da acerca del juicio contra Israel. Y quiero que entiendan lo siguiente. Israel fue la única nación a la cual Dios se reveló en aquel tiempo. Todas las demás naciones de la tierra eran paganas, no conocían al Dios de Israel, solamente Israel. Entonces, los juicios de Dios a Israel venían por la rebelión de Israel a la ley que Dios les había establecido, ¿ok? Al pacto. Venía por su pecado. Y el grave pecado que cometía Israel no era porque en un momento dado se enojaba con un hermano, no, era porque adoraban ídolos. Habían metido ídolos en medio de ellos. Y si hay algo que Dios aborrece, es que alguien le dé la gloria a un ídolo de palo, de madera, de yeso o de piedra, ¿ok? Eso Dios lo aborrece completamente. Ahora, las naciones alrededor, en el tiempo de Joel, que iban a pasar por juicio, era por el maltrato que ellos les estaban dando a Israel, a pesar de que esas mismas naciones habían sido usadas por Dios para traer el castigo de Israel, porque estaba escrito en la ley. Si les daban la espalda, Dios levantaría naciones que los asediarían y los pondrían bajo esclavitud, ¿no? Entonces, pero no se queda solamente en los juicios del pasado, como los juicios del presente. También está hablando de un juicio futuro, que es el juicio final, como se conoce comúnmente, que es cuando, estando delante del gran trono blanco, todos los muertos, todos los que murieron no en Cristo, ¿verdad? Se le abrirán los libros y al no hallarse en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, eternamente y para siempre. Nosotros, los que estamos justificados en Cristo, no vamos a pasar delante de ese juicio del trono blanco. Nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para castigar o para condenar, sino para remunerar, para dar recompensa por la labor que hemos hecho. Y básicamente la labor se reduce a una sola cosa: a obedecer la voz de Dios en nosotros. Amén. Entonces, si leyeron el libro como les pedí que lo hicieran, verán que la frase "el día del Señor", que es el título de la enseñanza de hoy, esa frase "el día del Señor" aparece un total de 5 veces en este libro del capítulo de Joel, ¿okay? Y cuando estuve fijando en ellos, en esos 3 capítulos, de las 5 veces que el profeta dice "el día del Señor", 3 veces son juicios contra Israel. Para ustedes que están anotando, ¿verdad? 3 veces que se menciona la frase "el día del Señor" para juicio a Israel. Capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1 y verso 11. ¿Okay? Y esos son juicios que históricamente ya ocurrieron contra Israel. Un juicio, que es el que leímos y aparece en capítulo 3, verso 14, es el que va contra las naciones paganas. ¿Okay? Y que da inicio al reinado milenial cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. Y uno, que está en el capítulo 2 y verso 31, se refiere a ese juicio final que les mencioné hace un momentito, que es al final del milenio. Ahora, yo no me quiero meter con el libro de Apocalipsis, pero es bien interesante cómo Joel está atado a ese libro, el libro de las revelaciones de Jesucristo, o Apocalipsis como comúnmente se menciona. Y todos los libros proféticos traen algo de eso, ¿okay? Isaías tiene mucha revelación hacia el Apocalipsis. Ahorita vamos a leer unos versos. Daniel habla también de los tiempos finales. Todo eso está atado. Pero Joel particularmente habla de ese juicio final, capítulo 2, verso 31, ¿verdad? Y que se da es justamente al final del milenio. Y para que lo tengan claro, la segunda venida del Señor no es cuando ocurre el arrebatamiento, no, es cuando Él viene con sus santos, con los que hemos quedado, los que hemos sido arrebatados allá, y Él viene a establecer su reinado milenial. Se establece en Jerusalén, la Jerusalén terrenal, y durante esos 1000 años, Satanás es atado por 1000 años y el falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego. Pero después de esos 1000 años va a ser desatado Satanás otra vez y va a juntar a las naciones que en Apocalipsis las conoce como Gog y Magog para hacer guerra contra el Señor y contra los santos. Y ahí es donde entonces
viene completamente el final. El final no solamente de todos los malvados, porque ahí es donde entonces Satanás es atado y echado al lago de fuego, es cuando se abren estos libros que les acabo de mencionar, y todos los que no son hallados en el libro de la vida del Cordero son juntamente echados al lago de fuego, en donde ya están el falso profeta, el anticristo, y entonces la bestia, y viene Satanás y todos los que con él, los que nunca creyeron en Cristo Jesús, amén, o no creyeron en Dios en ese caso. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, ahí está. Y en total, porque en Joel aparece 5 veces la frase el día del Señor, pero en total, en toda la Biblia, si ustedes quieren lo pueden buscar como hice yo, esa frase el día del Señor aparece 24 veces, 18 en el Antiguo Testamento, 6 en el Nuevo. En otras palabras, en las cartas apostólicas, los apóstoles, bueno, sobre todo Pablo y Pedro, hablaron de el día del Señor. En total 24 veces, 18 en el Antiguo, 6 en el Nuevo. Y si se dan cuenta, esas 24 veces son múltiplos de un número que es importante en la Biblia, que es el número 6. 18 en el Antiguo Testamento es 3 veces 6. 6, 6, 6. En el Nuevo Testamento solamente aparece 6 veces, es decir, 6. Entonces tenemos que ahí aparece 4 veces. ¿Ok? Todos ellos son múltiplos de 6, porque 18 más 6 son 24. 24 son 4 veces 6. ¿Ok? O suma 4 veces 6. O lo multiplica, lo suma, pero te da 6. Y el 24 como tal, si lo descompones, es 2 más 4, que es 6. Y 6, dice la Biblia, en Apocalipsis, 6 es número de hombre. Lo que quiere decir que todos estos juicios van dirigidos a la humanidad rebelde que le ha dado la espalda a Dios, ¿ok? Y que es enjuiciando entonces por la maldad imperante. Así que el día del Señor fue en el pasado, lo es actualmente en el presente y lo será en el futuro. Y eso incluye también durante el reinado milenial, porque durante el reinado milenial, dice la palabra, y lo vamos a ver en Isaías, habrá gente que muera por su pecado, ¿ok? Ahora, el reinado milenial como tal es un tiempo de mucha paz, de seguridad, de prosperidad, de gozo, como nunca antes se ha visto en este planeta, luego de la caída de Adán y Eva. Entonces, lo que quiero decir es que mientras llegamos al juicio final, ha habido y habrá momentos puntuales en la historia de nuestra humanidad en que se manifestará ese día del Señor, ¿ok? Sea para una persona, sea para una nación, o sea para todo el planeta, ¿ok? Ahora, históricamente hablando, la última manifestación de ese día del Señor que fue dirigido a Israel ocurrió en el año 70 de nuestra era. Ustedes se acordarán de eso, ¿verdad? Que lo hemos mencionado varias veces. En el año 70 fue cuando Israel fue invadida por Roma, completamente invadida por Roma, y fue arrasada completamente por Roma. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad, y los judíos israelitas fueron dispersados por todas las naciones. Eso fue en el año 70. Y eso era el cumplimiento de una palabra profética que el Señor dio en Lucas 19 cuando miró a Jerusalén desde una colina y lloró sobre ella, porque dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, te van a hacer esto, te van a destruir, no quedará piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el momento de tu visitación. Es decir, Dios mismo estaba en medio de ellos, y como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Lo bueno es que después de eso dice: pero a los que creen en Él, a los que sí lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Ok, entonces ese juicio que comenzó en el año 70 se prolongó por 1878 años. Es decir, hasta el año 1948 de nuestra era, que fue cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Israel como una nación legítima. Pero en medio de esos 1878 años de juicio tuvo que pasar por episodios sumamente tristes, como fueron las masacres que recibieron en las cruzadas, las expulsiones que recibieron en todos los países de Europa y de Medio Oriente en donde se asentaban, la Inquisición española que los persiguió pero ferozmente, y alcanzó su clímax fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi, ¿ok?
Es decir, cuando Dios habla de juicio, y créanme, Dios estuvo advirtiéndoles a estos judíos durante 2000 y pico de años que estas cosas iban a pasar. Y sufrieron juicio antes de ese tiempo, sufrieron varios juicios, fueron deportados 2 veces. ¿Okay? Fueron presos de sus enemigos durante mucho tiempo. Durante el tiempo de Joel, cuando escribió este libro, Israel estaba bajo el dominio del imperio persa. Ya no era una nación, sino era una provincia. Hasta ese punto fue rebajado. Y todo porque le dieron la espalda a Dios. Y entiendan esto, miren, ustedes que conocen, yo asumo que todos ustedes conocen al Señor Jesucristo, no solamente de nombre, sino que tienen una relación con Él. Pero el día que ustedes le den la espalda a Dios, el juicio que va a venir sobre ustedes no es porque Dios se lo envía, es porque ustedes mismos se los buscan. ¿Okay? Porque la intención de Dios no es castigar a nadie, pero Él ha puesto una norma y una ley. Es igual, Juan estaba dando ahorita esta mañana un testimonio acerca de un policía que lo paró. ¿Por qué lo paró? Bueno, Juan no lo dice, pero que seguramente iba a millón. Él no lo dijo, pero el policía lo paró por una buena razón. Ahora, ¿usted cree que el policía quería parar a Juan justamente? No, pero Juan se saltó la ley, no sé cómo, debe ser que le estaba dando un beso a Jessica y el policía, ¡epa! Este es la mano del volante. Que está mirando para arriba, aquí, al frente, y él está ahí que, ¡epa! Y el policía lo paró, pues yo no sé, algo hizo, pero lo paró. ¿Okay? ¿Te pasaste una luz amarilla? Ok. Amarillo te pusiste fue cuando te paró el policía. Ok, pero no es así, no crea. Mire, ¿por qué lo para uno un fiscal, un policía de estos de tránsito? Seguramente porque está rompiendo una norma de tránsito. Ellos la verdad que miren, ellos no. A mí me ha pasado que yo estoy como 20 millas por encima de la velocidad. Y el policía que viene de este lado, porque son más de las 6 y porque está apurado por irse a su casa, no me hace caso y me deja pasar. Pero si él tiene el derecho de pararme, yo tengo que pagar la pena, pues. ¿Okay? Bueno, yo también soy bien apurado. Mi esposa constantemente me tiene el freno puesto. Pero bueno, ella tiene razón. Después hablamos en casa. Pero ella tiene razón. Okay. Entonces, no es Dios el que nos manda no es Dios el que nos manda el juicio. Sencillamente así está establecido. Si rompes la ley, vas a pagar el precio. ¿Okay? Y el precio que nosotros como creyentes pagamos cuando desobedecemos la voz del Espíritu, cuando rompemos con una norma de la ley, cuando es por causa nuestra. No es Dios que nos quiere castigar, ¿ok? Es por causa nuestra. Porque si Dios quisiera castigarnos, en primer lugar no manda a Jesucristo. Nos manda a todos al infierno y se acabó. Pero no, esa no es la intención de Dios. Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que mandó a su Hijo a pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado por tanta maldad que había en nosotros. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean lo relevante que es el tema del Día del Señor, porque y esto lo digo porque la mayoría de la gente dice, pero eso es Antiguo Testamento, y se justifican diciendo, pero eso es Antiguo Testamento. Mire, les voy a decir lo siguiente, la gracia que hallamos en el Nuevo Testamento no se sostiene sin el Antiguo Testamento, porque sobre el Antiguo Testamento, sobre el cumplimiento de la ley que el Señor Jesucristo hizo en el Antiguo Testamento, que se inaugura la era de la gracia. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo? Si no hubiese habido un hombre que cumpliese con toda la ley sin fallar ni una sola vez en el antiguo pacto, no estaríamos viviendo el nuevo pacto. Estaríamos todos bajo la ley. Y por la ley, lo dice Pablo categóricamente, nadie es salvo. Entonces imagínese usted que está en la gracia, que conoce el nombre de Cristo Jesús, que adora al Señor Jesús. Imagínese cómo será el castigo para usted que lo conoce si le da la espalda. Yo uso la palabra castigo, pero en realidad sería la consecuencia. La consecuencia. Porque si usted rompe con una norma, hay una consecuencia, ¿sí? Si usted se expone a unas temperaturas bajas, con una telita nada más, la consecuencia es que se va a enfermar, ¿sí? Si usted se pasa de comida, la consecuencia es lo que ustedes están viendo conmigo. Ese tipo de consecuencias. Por cierto, al final, Dani ya se fue. Aunque al final logramos por él, ¿sí? Que Dani se va de viaje de vacaciones.
y se me pasó en este periodo, disculpe. Ok, pero para que vean entonces lo relevante de este tema, de esta profecía que encontramos en Joel, les voy a mostrar la misma acotación profética en el Nuevo Testamento y está en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 10. Eso es Nuevo Testamento. Este es Pedro, el primero que se levantó el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo y predicó a Cristo Jesús y se convirtieron 3,000 personas. Y él escribe en su carta 2 de Pedro, ya ha pasado unos cuantos años, y dice lo siguiente: pero el día del Señor, 2 de Pedro 3:10, aló, multimedia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A qué les suena eso a ustedes? Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 20:21 dice: porque los cielos y la tierra, y vi yo nuevos cielos y nueva tierra, porque lo viejo ya pasó. ¿Ok? Sigo, dice, bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Lo tremendo es que para nosotros los que estamos en Cristo Jesús habrá cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Esta vieja tierra pasará. Tendremos una nueva vieja, que diga una nueva tierra. Ok, así que esta profecía de Joel que Pedro menciona en el Nuevo Testamento es escatológicamente relevante, puesto que apunta al final de los tiempos, cuando se consumará en su totalidad el plan redentor de nuestro Señor. Y dice allí que de lo anterior ya no habrá ni el recuerdo, porque viviremos en otra realidad, y es la del reino de Dios en su plenitud aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, ustedes quieren saber cómo es ese tiempo, no tienen que usar mucho la imaginación porque está escrito. Y lo vamos a leer, está en Isaías 65, es una lectura larga, pero quiero que lo leamos porque en medio de tanto juicio por la maldad habrá un buen final para todos los que somos hijos de Dios. Así que, comenzando por el versículo 17, Nueva Traducción Viviente, dice así: miren, estoy creando cielos nuevos y una nueva tierra, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, este es Dios hablando, ¿ok? A través del profeta. Dice: alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será el lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Gadiel, no te van a llamar anciano en ese tiempo. Solamente, escuchen bien para que vean que sí hay juicio en el milenio, porque aquí Isaías está hablando es del milenio, no está hablando de la eternidad, sino del milenio, bajo el reinado milenial de Cristo. Dice: solamente los malditos morirán tan jóvenes. En el milenio habrá gente que peque, en el milenio habrá gente que se rebele. ¿Cómo creen ustedes que Satanás, cuando es suelto después de esos 1000 años, reúna las naciones de la tierra para batallar contra el Señor y su gente? Porque habrá gente que todavía insista en pecar. Continúo, versículo 21. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerán del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tan larga vida como los árboles. Y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano. Y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Versículo 24 dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días
Nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando Dios habla, se cumple. A Él sea la gloria. Así que no tienen que usar la imaginación. Ahí está escrito. ¿Ah? Ahora, en base a eso, dígale, Señor, dame una visión, dame que mi imaginación pueda ver realmente cómo es eso, Señor, cómo es eso, cómo vamos a vivir en todo eso, que yo pueda catarlo en mi imaginación, oler, Señor, esos campos verdes llenos de vida, oler, Señor, ese aire sin contaminación, beber de esas aguas cristalinas, poder saludar a mi prójimo sin tener que decir nada malo de él. Uy. Ajá. Ajá, sí, en ese tiempo si ustedes chismean de su todo se sabrá. Ok, pero mejor todavía es estar ahí, ¿verdad? Ahora, como les dije hace un momento, Isaías 65 está hablando es de el reinado milenial. Lo que tenemos en Apocalipsis, capítulo 20-21, se parece bastante. Pero los énfasis son distintos, porque en Isaías 65 el énfasis es en la Jerusalén terrenal, mientras que en Apocalipsis 20-21 el énfasis es en la Jerusalén celestial que desciende. ¿Ok? La morada de Dios entre los hombres. Así que Isaías describe el milenio, Apocalipsis señala la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva descendiendo a la tierra. Así que ambos capítulos son complementarios, porque uno habla del milenio y el juicio final viene justamente después del milenio y la nueva Jerusalén se manifiesta, ¿ok? Ahora, el contexto histórico de Joel, de paso, Joel significa Jehová es Dios y Jehová es Dios. En su contexto, él profetizó en Jerusalén, no se sabe mucho de él, solamente se sabe de su nombre y el nombre de su padre, lo cual lo distingue de otros muchos Joeles que había en su tiempo. Creo que en la Biblia aparecen 21 veces el nombre Joel, haciendo referencia a distintas personas, pero su nombre significa Jehová es Dios, y él profetizó en Jerusalén cuando Judá estaba reducido a una provincia del imperio persa, y eso entonces lo ubica entre los años 520 al 400 antes de Cristo. Y el gobernador de Judá en ese tiempo era lo que en el libro de Daniel aparece con el título de sátrapa, un sátrapa. Sátrapa en persa, en el idioma de aquel tiempo, significa protector del reino. Y era como un gobernador, ¿no? Como cualquier gobernador de aquí de los Estados Unidos. Ellos tenían la misión de guardar y hacer prosperar la provincia sobre la cual ellos eran gobernadores, y eran los encargados de recoger los impuestos y ciertas cosas y enviárselos al rey en Persia, ¿no? Siendo básicamente entonces Israel para ese entonces una economía agraria, agrícola, la producción estaba al límite, la tierra rendía poco, y como juicio por el pecado de idolatría, Dios había permitido que las plagas de langostas se comieran toda la producción, toda la cosecha de un año completo, ¿ok? Y lo pueden leer en el capítulo 1, empieza diciendo, lo que comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió la oruga, lo que dejó la oruga se lo comió y así va. Lo menciona menciona los 4 estados de desarrollo de la langosta como tal, ¿verdad? Y cuando ustedes ven plagas, acuérdense de las plagas de Egipto, cuando ustedes ven plagas, eso es una manifestación de juicio. ¿Okay? Ahora, la reconstrucción del templo, porque ellos habían salido de Persia bajo la orden de Ciro y habían ido a reconstruir el templo, pero la reconstrucción del templo demandó casi todos los recursos que tenía el pueblo, por lo tanto no había una economía pujante. Y además de eso, el imperio los tasaba con los impuestos, ¿verdad? Y obviamente no había mucho comercio, había casi desaparecido, y muchas familias vivían en pobreza. La vida religiosa también estaba afectada, porque aunque el culto había sido restablecido, la fe era sencillamente nominal. Y cuando digo nominal es que se identificaban como judíos, pero sin un verdadero compromiso ni arrepentimiento con Dios ni con la ley.
Hoy en día también se usa esa frase. Cuando dicen, no, es un evangélico nominal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que probablemente nació en un hogar donde los padres eran evangélicos, son evangélicos, pero él no va a los cultos. Dice, no, sí, yo creo en Cristo, pero yo hago mi vida. Es decir, no participa realmente de la vida del reino. ¿Okay? Y créame, es lamentable cuando digo esto, pero en las iglesias hay mucha gente así, que son domingueros, los llamamos, ¿verdad? Nada más vienen el domingo para cumplir con un compromiso, porque están acostumbrados a eso, pero realmente no tienen una vida en el Espíritu, no tienen una relación con Dios creciente. ¿Okay? Y eso es lo que estaba pasando también entonces en la época de Joel, y por eso Dios levanta a Joel para decirle a Israel, oye Israel, lo siento, pero el juicio te viene porque no me has dado la espalda, me has abandonado. ¿Okay? No había de verdad un arrepentimiento en cuanto a su forma de vida. Y entonces ante ese panorama sociopolítico, económico y religioso es cuando Joel es levantado por parte del Señor para explicar, para hacer dos cosas. En primer lugar, explicarles que las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, a la luz de la palabra de Dios, era el juicio que estaban experimentando como consecuencia de su pecado. Y ya les expliqué antes que no es que Dios envía la plaga, sino que es la consecuencia de pecar contra Dios. Punto. ¿Okay? Y en segundo lugar, Joel es levantado por Dios para llamarlos al arrepentimiento, alertándolos que estaban viendo desarrollarse delante de sus propios ojos el día del Señor, juicio que otro profeta llamado Amós les había anunciado y les había advertido casi 2 siglos antes. Ahora, una aclaratoria funcional, ¿no? Los sacerdotes en el templo, por la ley, eran los encargados de enseñar al pueblo, de instruir al pueblo en la ley. Pero los profetas eran los encargados de interpretar los acontecimientos, en este caso, los juicios divinos, y exhortaban al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. ¿Ok? Así que la misión de Joel era dar a entender que la razón y el propósito del juicio que estaban viviendo y de la plaga y la sequía que estaban experimentando era guiarlos de regreso a Dios, guiarlos hacia un arrepentimiento genuino. Es como usted con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes no han disciplinado a sus hijos? Los han castigado. ¿Por qué lo hacen? Para guardarlos. ¿Ok? Para guardarlos de mal. Y ustedes saben que si el niño crece sin ningún tipo de disciplina, están criando es un delincuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no conoce normas y las puede obedecer en su propia casa, mucho menos lo va a hacer fuera de su casa. Así crece el niño. Por eso es que la Biblia dice, hey, no te ahorres la vara, sino disciplínalo con vara, porque le salvarás la vida. Así lo dice la palabra. ¿Okay? Contrario a toda esa filosofía humana que dice, no, a los niños no se les debe pegar. No. Si a mí no me hubiesen disciplinado así, no estaría aquí, creo. Gracias a Dios por la disciplina que me dieron mis padres, ¿sí? Y gracias a Dios por la esposa que me dio, que todavía me sigue disciplinando. Ok. Así que arrepentimiento genuino era la única forma de aplacar la ira de Dios y detener el juicio. Vamos a Joel capítulo 2, verso 12. Lo leemos en la Reina Valera. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué dice? Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, esa frase es bien importante. ¿Cuántos de ustedes que han castigado a sus hijos pequeños no les duele más que a ellos? Yo me acuerdo cuando Daniel, mi hijo adolescente, a mí me dolía castigarlo, ponerlo en disciplina y mandarlo a su cuarto, que no iba a salir a jugar. Hasta que un día nos dimos cuenta de que él feliz estaba en su cuarto porque tenía computadora, televisor, juegos de video, y él estaba en el paraíso. Entonces tuvimos que cambiar el castigo. Ahora te vas para la calle. No le gustaba la calle. Era todo lo contrario. Entonces,
Pero lo que quiero decir es que a todos nos duele. Mi esposa era reacia a levantarle la mano a los niños. Ella no quería que eso pasara hasta que se dio cuenta que si no lo hacía, se la comían viva. ¿Ok? Todo depende. Gadiel, bueno, era varón experimentado en dolores cuando era niño. Palabras de él, no mías. Él decía que, chale, mano, ¿cómo le dieron? Bueno, en fin. Si no fuera así, no estaría aquí. Gloria a Dios por los padres que tuvo. Bien, ¿se acuerdan entonces de las características que hemos compartido recientemente? Las características de una palabra profética. Son 3 características que debe reunir. Son edificación, exhortación y, no la hermana Consuelo, pero sí consuelo. ¿Okay? Edificación, exhortación y consuelo. Eso aparece en 1 Corintios 14:3. Toda palabra profética que usted recibe tiene que tener esas características: edificación, exhortación y consuelo. ¿Okay? En este caso, estos dos versículos de Joel 2, que son el 12 y el 13, son exclusivamente una exhortación de parte de Dios para que Israel se arrepienta y se vuelva a Él de todo corazón. Pero entonces viene la parte edificativa, exhortación, edificación. ¿Cuál es? Eso está en los versos 18 al 27. Si usted lo ha leído, sabe que allí, en esos versículos, Dios promete restaurar otra vez la bendición sobre Israel. Es decir, trayendo las lluvias, la temprana y la tardía, para que las cosechas sí prosperen, ¿verdad? Y entiendan que en esos tiempos, las lluvias, y en estos tiempos también, ¿verdad? Pero las lluvias eran señal de bendición. También en esos versículos está la promesa de restaurar la tierra devastada por la plaga de langosta y por la sequía que estaban viviendo. ¿Okay? Y convertir el hambre que estaban pasando en abundancia. Ahí está. Y por último, el consuelo que Dios les da en todo eso, en todo ese capítulo 2, está en los versículos 28 y 29, ¿okay? Que es la promesa de derramar de su Espíritu Santo. Lo leemos en la Reina Valera del 60, por favor. ¿Qué dice allí? Ustedes se deben conocer este verso de memoria. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y al decir siervos y siervas, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8 que el siervo no permanece en casa, pero el hijo sí. Y esta profecía comienza diciendo sobre hijos e hijas, los ancianos y los ancianos. Está refiriéndose a los que son parte del reino. Pero qué bendición, porque así es Dios de abundante y de espléndido, que aún los que no son cosecharán también de esa bendición, porque dice que sobre sus siervos y sus siervas también derramará de su espíritu. ¿Ok? En otras palabras, está cubriendo todos los estratos de la sociedad. Y la promesa de salvación es la que corona toda esa sección de la profecía, y está en el versículo 32 cuando dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y saben qué? Eso es un paralelo a lo que declaró Pedro ante el Sanedrín en Hechos 4, capítulo 32, en capítulo 4, verso 12. Cuando dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en la cual podamos ser salvos sino la de Cristo Jesús. ¿Ustedes saben cuántos testimonios yo he escuchado y de gente que también que conozco, que en momentos de peligro inminente han clamado al nombre de Cristo Jesús y han sido librados de eso? Inclusive me acuerdo de uno, su nombre era René, o es René, lo que pasa es que él ya partió con el Señor. Él estaba en Cristo, pero cayó. Él venía de una vida de drogas y volvió a caer en eso. Y en una de esas tuvo ¿cómo se llama eso? Una sobredosis y murió. Y él se encontró descendiendo de un hueco grande y oscuro y de repente dijo, Señor Jesús, sálvame. Y de repente vio una mano gigantesca que lo agarró y lo devolvió para arriba y volvió en sí. Es que así es la misericordia, uno no sabe. Ahora, él tuvo la bendición de estar consciente a pesar de que estaba cayendo y poder clamar. Hay gente que no tiene esa oportunidad, la mayoría no tiene esa oportunidad, pero así de clemente es nuestro Dios, amén. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Miren, nunca dejen de invocar el nombre del Señor Jesús, ¿saben?
Y si usted cae en pecado, lo hemos dicho aquí muchas veces, si usted tropieza, ¿quién no tropieza? ¿Okay? Si usted tropieza, mire, no deje que la vergüenza lo amarre. Corra, póngase de rodillas, pídale perdón al Señor, entendiendo que cuando usted dice que me arrepiento es porque no va a volver a cometer ese mismo pecado. ¿Ok? Porque eso es lo que es verdadero arrepentimiento. No lo vuelvo a cometer. Miren la relevancia que tiene para nosotros hoy cuando vemos a Pedro levantarse el día de Pentecostés y dar el primer sermón de la era de la iglesia, de la era de la gracia, citando justamente esa porción de Joel 2.28 en Hechos 2.17, ¿verdad? ¿Cómo se aplica entonces esta enseñanza de Joel a nosotros hoy en día? Si somos honestos y le echamos un vistazo clínico al mundo de hoy, al mundo que nos rodea hoy, veremos una realidad que está marcada por la corrupción moral, la corrupción espiritual, la corrupción material, ¿ok? Y en donde tendencias como el relativismo moral, y cuando hablo de relativismo moral, lo que quiero decir es que lo que yo digo es malo, para otro es bueno. Si yo digo que la ley dice no matarás, otro dirá depende, es relativo. ¿Ok? Cuando dice no fornicarás, ellos dicen depende, es relativo. ¿Es consensual o no? Cosas así. Eso es lo que se llama relativismo moral. O sea, ponen del lado la ley y dice, no, es como yo lo interprete, es como yo lo ve, como yo lo sienta. ¿Ok? Entonces, estamos en una época, sobre todo para nuestros hijos pequeños, que es sumamente peligroso porque eso es lo que se lo enseñan en las escuelas. ¿Ok? Por eso es que usted ve que hay tanta gente que se levanta en contra de las leyes de una nación, porque todo es relativo. Y gente que ni siquiera quieren saber de Dios porque todo es relativo, eso es lo que les enseñan. De hecho, han creado del ser humano un ídolo, lo han puesto a él en el centro, quitando a Dios del centro, cuando Dios es el verdadero centro de todo, ¿verdad? Amén. Es lo que se llama relativismo moral. Y eso conlleva al individualismo extremo, conlleva a la idolatría, porque la gente lo que codicia es poder, dinero y placer. Y no piensan en las consecuencias. Para ellos la vida no se acaba. Y si se acaba y punto. No hay nada después de esta vida. Entonces el pensamiento es eso, bueno, voy a aprovechar a hacer lo mejor que pueda para disfrutar esta vida, porque después de esto lo que soy es comida para gusanos y punto y se acabó. Están equivocados, sumamente equivocados. Hay una vida después de esta y es eterna. Sea con Dios en su reino de justicia, gozo y paz, o sea en el lago de fuego. Y eso es eternamente y para siempre. Y eso es un tiempo demasiado largo. A mí en la cabeza no me cabe cuando digo, es tan largo, es que es inacabable. ¿Ok? La pregunta es entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo hacemos para vivir en este tiempo tan difícil y mantener la esperanza y mantener el fuego del primer amor? ¿Ustedes se acuerdan de cómo se sintieron la primera vez que confesaron a Cristo Jesús? De cuando sintieron, Dios vino a mi vida. Que se sintieron, me quitaron una tonelada, sentí como que me quitaron una tonelada de encima, un peso de tantos pecados en los cuales usted había estado. Entonces, ¿cómo hace para vivir en medio de este tiempo tan difícil y mantener la esperanza y mantener ese fuego, el del primer amor en nuestro corazón? ¿Cómo sobrevivir a este mundo que está, dice 1 Juan 5:19, este mundo que está bajo el maligno? ¿Cómo vivir en una cultura en donde cada uno define su propia verdad, restándole a la palabra de Dios su autoridad inherente? ¿Cómo vivimos? Porque yo les puedo decir, es que Dios dijo, ese eres tú que crees en ese Dios, yo no creo en ese Dios. Así estamos. Y eso sencillamente es el cumplimiento de lo que dijo el Señor en Juan 24, en Mateo 24, cuando estaba hablando de los últimos tiempos. No me acuerdo exactamente cuál versículo, creo que es el versículo 6, 7 o algo así. Él dice, y por haberse multiplicado la maldad en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. Y dice, y se levantará el hijo contra el padre y el padre contra el hijo, y se levantará el hermano contra la hermana, y se levantará la suegra contra el... Bueno, eso lo vivimos todos los días, pero... Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Porque lo dice la palabra. Se ha multiplicado la maldad y hay muchos que crecieron en la iglesia que hoy están fríos. Fríos completamente.
Y es que es grande la tentación de dejarse llevar por la corriente de este mundo. Y es por eso que en momentos como estos tenemos que darle gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos dice, epa, ¿qué estás haciendo? Por su Espíritu que te redarguye por dentro y te dice, y te sientes mal por lo que acabas de hacer, que tú sabes que no es correcto. Gracias a Dios por el Espíritu, porque si no fuera así, eso quiere decir, no tienes el Espíritu. O segundo, que ya tu mente se cauterizó de tal manera que ya ni por mucho que haga el Espíritu le vas a escuchar. En otras palabras, pasaste la línea de no retorno. Gracias a Dios por su Espíritu derramado, la cual leímos hace un momentito en Joel capítulo 2. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Es una promesa que se cumple todos los días. Hoy hay lugares en donde el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre personas que por primera vez están confesando a Cristo Jesús, que le están invocando como su Señor y su Salvador. Y eso es importante, porque mucha gente nada más lo invoca como Salvador y se olvidan de que es Señor. Y si Él es Señor en tu vida, entonces ya tú no puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y es importante que siempre lo tengamos claro. Entonces, 4 cosas tenemos que hacer para cuidarnos de estas cosas. Primero es realmente convertirnos. Conversión a media no es conversión. Ir los domingos y seguir tu vida una vez que salgas de aquí, tu vida normal y común, no es conversión. No basta con confesar palabras, necesitamos un cambio de nuestra mente. Pablo en Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Y entenderla, conocerla, no basta. Tienes que cumplirla. Tú naciste en este mundo con un propósito dado por el cielo, dado por Dios. Tienes un trabajo que hacer. Amén. No solamente naciste en este mundo para ser salvo, naciste para darle gloria a Dios. Amén. ¿Okay? Eres un vaso de Dios. Dios quiere llenarte de su gloria porque su propósito en ti es grande. Y el propósito final no es solamente tu salvación ni el reconocimiento del cielo, es darle la gloria a Él. Amén. La transformación, esa transformación que hablamos ahorita en Romanos 12:2, esa transformación de nuestra mente viene al juntar 3 elementos. Una es la lectura de su palabra, y eso es a diario. No es los domingos cuando se dice, hoy vamos a leer esta lectura. No, es todos los días. Leer su palabra. Es tener comunión con Dios, con su presencia, en adoración. Y es tener la comunión con el resto del cuerpo, con los hermanos. ¿Ok? No aislarnos. No, yo los conozco, pero nada más de domingo. Aquí los veo, ¿cómo está? Bien. Después no sé nada de ellos en la semana. No. Eso no es la vida del cuerpo en el Espíritu. Amén. Necesitamos reunirnos para edificarnos, exhortarnos y consolarnos mutuamente. Y por eso entonces es importante prestar atención a lo que dice la palabra en Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si le cayó el sombrero, póngase. Ok. Segundo, tenemos que poner en práctica las virtudes de la palabra. Por ejemplo, les doy como ejemplo, Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dice allí el profeta. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Así es como debemos vivir todos los días. Haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos delante de nuestro Dios. Si mantenemos eso presente, la corrupción moral no nos alcanza. Ni la material ni lo espiritual tampoco. Y para que digan que eso es Antiguo Testamento, Santiago dice lo mismo en el capítulo 2 y verso 17 cuando dice la fe sin obras es muerta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, practicar la justicia y la misericordia en nuestro entorno es una decisión diaria. Tercero, mantener un testimonio coherente. No puede ser una cosa dentro de la iglesia y otro cuando estás fuera. No puede ser una cosa en el trabajo y otro cuando estás en el mall. No, tienes que ser coherente.
y tienes que esforzarte a vivir con transparencia y con honestidad. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida habla más que todos los discursos que tú puedas dar acerca de Dios. Yo puedo hablar de Dios todo lo que yo sé de la Biblia, pero si yo no vivo conforme a eso, estoy echando por tierra todas mis palabras. En cambio, si vivo eso, aunque diga pocas palabras, mi testimonio habla por mí mismo. Guardar el testimonio es importante. Y guardar el testimonio no quiere decir hacer las cosas para que nadie me descubra. Guardar el testimonio quiere decir vivir en transparencia, ¿ok? Y por supuesto, todos nosotros tenemos una comisión. ¿Se acuerdan de ella? La conocemos como la Gran Comisión. Está en Mateo 28 y 18. Tenemos que predicar la palabra y hacer discípulos. Amén. Eso es lo que está ahí escrito. Ahora, quiero cerrar con este verso que aparece en Miqueas capítulo 3 y verso 8. En ese momento el profeta está viviendo una situación bien seria justamente con Israel. Y Dios lo levanta a él justamente para confrontar a Israel. Y él dice lo siguiente: pero yo estoy dotado de poder, de justicia y de valor por el Espíritu de Jehová para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Lleno del Espíritu. ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu en esta mañana? ¿Cuántos estamos realmente llenos del Espíritu en esta mañana? Escúcheme bien. Ante la realidad que como creyentes vivimos en el mundo de hoy, en donde cada día vemos el cumplimiento de la palabra dada por el Señor en Mateo 24:12, que es cuando se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfría. Y eso es referido a los cristianos, ¿ok? A los creyentes. Tenemos que esforzarnos por estar llenos del Espíritu. Es lo único que nos ancla. Es lo único que nos hace permanecer. Estar llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, miren, al principio de esta enseñanza estuve hablándoles del Apocalipsis. Y un día de esto vamos a volver a repasar los conceptos del Apocalipsis. Y es importante que lo hagamos porque estamos bien cerca. Pero este no es un tiempo para distracciones. Este no es un tiempo para juegos, ni para dedicarse a uno enriquecerse y vivir una vida plácida, satisfaciendo nuestros propios deseos. No. Es tiempo de prestar atención a lo que el Espíritu está diciendo. Es tiempo de estar apercibidos, porque son tiempos, como le dijo Pablo a Timoteo, son tiempos sumamente peligrosos. Y no estoy hablando solamente de la segunda venida del Señor, no estoy hablando de rapto solamente. Estoy hablando de que nadie le garantiza que mañana usted salga de su casa vivo. ¿Ok? ¿Cuánta gente no se acostó de noche tranquilos y lo mataron de un balazo? En estos días estaba leyendo la crónica de una muchacha que estaba en su cuarto durmiendo y una bala extraviada la mató. Estaban dos bandas por ahí disparándose y una de esas balas agarró. De hecho, hace unos años atrás, hace muchos años atrás, yo tuve que ir a una casa en Lower Wetumpka. La niña, 12 años, buena estudiante, estaba en la sala de su casa estudiando y una bala extraviada le dio en la cabeza y la mató. ¿Cómo se consuela una familia así? Es tiempo de estar apercibidos, prestar atención a lo que el Espíritu nos está diciendo, ¿verdad? Dice Proverbios 1, 20, 21, que la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. Es momento de ser sabios, pero les quiero decir lo siguiente: sabiduría es una persona. Al igual que el amor de Dios es una persona, la sabiduría de Dios es una persona. Y Santiago dice que si hay alguno que carece, siente que necesita sabiduría, que se lo pida al Padre, que Él les dará sabiduría de lo alto. ¿Saben quién es la sabiduría de lo alto? ¿Saben quién es la sabiduría que clama por las calles? Cristo Jesús. Es la sabiduría de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 1:24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que sabiduría es una persona. ¿Necesitas sabiduría? Lo que necesitas es a Cristo Jesús. ¿Necesitas amor? Necesitas es a Cristo Jesús. Amén. Y es el mismo quien a través de sus profetas nos ha estado clamando, gritando: estoy a las puertas, estoy a las puertas.
Y como dijo el Señor 7 veces en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y saben qué? Las iglesias de hoy en día, las iglesias que son de verdad del Espíritu, están sacando a luz este mensaje. ¿Saben qué? No podemos decir cuándo viene el Señor. No podemos porque no sabemos. El mismo Señor dijo que ni los ángeles, solamente el Padre sabe cuándo Él va a venir. Pero que podemos ver de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y entender que estamos en un tiempo mucho más cercano de su venida que antes. Y como ha dicho a través de otro profeta, hey, está a la puerta. Está aquí mismo. Ya. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es igual que el tiempo aquí, que el tiempo que hay en la tierra. No podemos decir día, fecha, hora, meses, años. No podemos decir nada de eso. Pero sí podemos vivir como que viene esta noche. Viene esta noche, tengo que estar listo. De una parábola, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Cuál de las 5 quiere ser? Si te acuerdas de la parábola, las insensatas tenían la unción, es decir, el aceite en su lámpara bajita. Y se les acababa para cuando llegaba el novio. Las prudentes las tenían llenas. Es más, tenían yo creo que de reserva. Y cuando llegó el Señor, cuando llegó el novio, esas 5 entraron, las otras se quedaron fuera. Pero nuevamente, no necesitas esperar que el Señor diga, aquí vengo, para tú vivir como que si ya estuviera tocándote la puerta. A ver. Vienen tiempos de juicios. A pesar de que ahorita estamos escuchando paz, los acuerdos los acuerdos de Abraham Accord, los acuerdos de Abraham, paz en el Medio Oriente, paz aquí, paz por allá. A pesar de que todo eso lo estás escuchando, mira, la palabra nos alerta que dirán paz, 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 y de repente viene destrucción repentina. No te dejes llevar por lo que está diciendo el mundo, no te dejes llevar por lo que ves en prensa, radio y televisión. Déjate llevar por lo que el Espíritu te está diciendo a través de su palabra. Vienen tiempos de juicio a las naciones. Juicio cuyo único propósito no es castigar, sino llamarte de regreso al Señor. Así que, queridos hermanos, no es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de ser la iglesia. De ser el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? La semana que viene vamos a ser enseñados por el hermano Gadiel acerca del profeta Zacarías. Y yo no sé de dónde sacaría eso, pero lo vamos a escuchar. Zacarías también es un libro full revelación. De hecho, él vio la gloria de Dios manifiesta como una rueda dentro de una rueda. Y vio los seres vivientes y una cantidad de cosas que son hermosos. Pero eso es la semana que viene. Hoy Dios nos está llamando para que cuando el día llegue, el día grande del Señor, no nos encuentre desprevenidos. Nos está llamando, nos está exhortando a vivir como si Él viniera dentro de una hora. A vivir manteniendo nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga. A vivir en paz con nuestro prójimo, a vivir no debiéndole nada a nadie, sino el amor, el amarnos los unos a los otros, como el Señor Jesús nos amó. A vivir en completa comunión con su Santo Espíritu. O sea, ahí donde usted está, yo le quiero invitar a que se tome 2 minutos y reflexione y sea honesto con usted mismo, ¿ok? Acuérdense que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestro propio corazón a veces nos quiere engañar diciendo, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, sea honesto con usted mismo. Hágase un pequeño examen de conciencia ahí en 2 minutos y preséntese delante del Señor. Dígale, Señor, aquí me expongo a tu luz, que tu luz alumbre las tinieblas que hay en mí, que a pesar de ser hijo, no tengo mis vestiduras completamente blancas. A pesar de ser hija, me he desviado en algún momento. Que se encienda otra vez el fuego de esa pasión y de ese amor que sentí por ti la primera vez. Vamos, haga eso. Incline su rostro
cierre sus ojos y deje que que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a esas cosas. Y si hay alguno de ustedes que al hacer esto está dándose cuenta de que realmente no está lo firme que debería estar, yo le invito a que salga de su asiento y pase aquí adelante. Y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a estar, como dice Pablo en Romanos 5:1, en paz con Dios, justificados por Dios. Amén. Y no se avergüence, ninguno de nosotros es perfecto. Salga de su asiento, pase adelante. Juan, por favor, ¿me ayudas con ese televisor? Lo quitas ahí, para que la gente no tiene que ponerse de rodillas, solamente pasan adelante, salgan de su asiento. Y vamos a orar todos. Vamos a orar todos. Si el Espíritu Santo le está redarguyendo, no tarde, corra. Espíritu Santo, haz tu obra en medio de nosotros. Porque sabemos, Señor Dios, que no somos perfectos. Te fallamos una y mil veces cada día. Pero es por tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor, que aún estamos en pie. Espíritu Santo, haz tu obra. Si usted sabe que necesita ponerse a cuenta con Dios, este es el momento, pasa adelante. No le estoy diciendo que venga a confesar delante de nosotros, sino que pasa adelante como señal de reconocimiento. Señor, quiero estar en paz contigo, quiero volver a estar firme contigo. No se avergüence de ello. $30 segundos más y cierro este altar y cerramos el culto. Y le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en esa oración. Nos despedimos. Y a ustedes que pasaron aquí adelante, que el Espíritu Santo les guíe y les dé paz y los afirme en sus caminos. Oh, Señor, gracias por tu palabra, por la luz que hay en ella y la luz que alumbra nuestro entendimiento. Como iglesia nos presentamos ante ti. Perdona nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Perdona nuestro pecado. Ponemos nuestra confianza en tu obra en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y pedimos que esa sangre nos limpie en esta hora. Que nos laves de toda maldad. Que nuestras vestiduras sean emblanquecidas por el poder de tu sangre. Que al ser justificados en esa sangre podamos tener paz en nuestra relación contigo. Y que esta luz de tu palabra alumbre, Señor, nuestra senda, nuestro caminar como tus hijos. Sabemos que la única manera de ser transformados es que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Danos oídos espirituales abiertos. Danos ojos abiertos espirituales para poder estar sintonizados
con los tiempos en los cuales estamos viviendo. Sabemos que estamos en tiempos finales, sabemos que estamos en tiempos peligrosos, sabemos y hemos sido amonestados por tu palabra que no es el tiempo de retroceder, no es el tiempo de flaquear, no es el tiempo de perder, Señor, nuestra vida en distracciones vanas, Señor. Es el tiempo de afirmarnos en ti. Es el tiempo de caminar como tú mandas que caminemos. Es el tiempo de ser iglesia, es el tiempo de ser la luz del mundo. Que nuestra luz, Señor, que viene de ti, pueda ser tan suficiente para alumbrar a nuestro alrededor, a los que nos rodean, que no tienen esa luz. Es el tiempo de ser la sal de esta tierra y prevenir la corrupción. Danos sabiduría, Señor, permítenos el denuedo por tu Espíritu Santo de compartir las buenas nuevas de salvación, porque nada podrá detener los tiempos, nada podrá detener lo que ya está escrito. Ayúdanos, Señor, a que así como la gracia con la que nos alcanzaste a nosotros, una gracia que no merecemos, podamos ser nosotros portadores de esa gracia para alcanzar a otros que están en caminos de corrupción, en caminos de perdición. Ayúdanos a extender la mano al que está sufriendo. Ayúdanos, Señor, a poder tener la misericordia tuya activa en nuestros corazones, que nos lleve no a sentir simplemente tristeza o compasión por un mundo que se pierde, sino la verdadera misericordia y compasión que nos lleva a la acción, a la predicación, al consejo, a la búsqueda de aquel que sin saber te necesita, Señor. Ayúdanos a ser tu brazo que se extiende para salvar, para levantar, para restaurar. Ayúdanos a ser, Señor, tus piernas, tus pies que van en busca de aquel que está perdido. Te damos tantas gracias por la bendición que nos das. Tantas gracias por haber sido alcanzados, por haber sido perdonados, por haber sido, Señor, establecidos en tu casa con el título mayor que podamos tener en esta tierra, que es el de ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Gracias por cada una de tus promesas para con nosotros. Gracias, Señor, porque nada de esto, oh Dios, nos alcanza ninguna destrucción, porque estamos, Señor, en ti, mi Rey. Gracias porque lo que nos espera, Señor, siempre es bueno. Gracias por la seguridad de poder caminar bajo tu amparo, tu abrigo, y con esas promesas que son certeras, que son una certeza, Señor, para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y el honor. Amén. Ok, no se vayan, Dani, pasa adelante, queremos orar por tu viaje. Y Patricia, a ver, este es el chiquitico. El pequeño. El chiquitico y va de viaje a México. ¿Va a estar qué? ¿Como un año? No, ¿verdad? Jimmy va 6 días y en 3 semanas. El viernes. El Viernes Santo. Amén. Padre, extendemos nuestra cobertura sobre Jimmy y sobre Dani, Señor Dios, para que en este viaje, Padre, de verdad sea una verdadera vacación. Señor, para ellos es reencontrarse, Señor Dios, con familiares que tienen años que no ven. En el caso de Dani, Señor, es reencontrarse con su abuelo. Entonces pedimos, Señor Dios, que bajo esta cobertura ellos sean guardados de todo mal, sean rodeados de todo bien. Señor, que haya un muro y un antemuro de fuego que los rodee y los guarde de todos los dardos y de todos los ataques del enemigo. Y que así como salen de su casa en paz y con la bendición de sus padres, puedan regresar en paz a esta tierra, Señor Dios, que los vio nacer. En el caso de Dani, Señor, lo vio nacer. Y Señor Dios, que él pueda ser allá en México un testimonio de lo grande que eres tú, de lo hermoso que eres tú, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu él pueda testificarle, Señor Dios, y no solamente con palabras, con hechos también, de que tú eres Dios y los amas.
y bendecimos este viaje en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos por Patricia, Señor Dios, que lo va a echar de menos. Señor, oramos para que, Señor, en ese tiempo su corazón esté reposado y en paz. Y que cuando regrese después de 3 semanas, Señor, ella pueda ver el gozo del Señor manifestarse en ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Qué bendición ha sido verlos a todos en esta mañana. Quisiera estrecharle las manos a todos, pero no soy pulpo. Así que por favor reciban un abrazo. Amén.